todos y a todes. Mi nombre es Julieta, soy parte de la comisión directiva de la Asociación Mutual de Trabajadores Independientes y de la Economía Social. Les quiero dar la bienvenida al tercer y último encuentro del taller sobre mutualismo y cooperativas de plataforma. En encuentros anteriores ya nos estuvieron acompañando Verónica Gago, Neto Licursi, y hoy contamos con la presencia del ingeniero Enrique Martínez, que es actual coordinador del Instituto para la Producción Popular y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI. Antes de escuchar a Enrique, que nos va a hablar sobre la obra del mutualismo, queremos destacar la importancia que fue para nosotros poder llevar adelante esta actividad, agradecer especialmente a los compañeros de la cuadra con quienes organizamos conjuntamente, y aprovechar también esta oportunidad para invitar a toda la gente presente a conocer y formar parte de este proyecto de la Mutual. Nuestra Mutual tiene como punto de partida la necesidad... Perdón, alguien, el micrófono ahí, voy a pedir que por favor apaguen el micrófono. Les decía que nuestra Mutual tiene como punto de partida, como eje, la necesidad de gestar y organizar un proyecto colectivo, colaborativo, en un momento en el cual la coyuntura social oprime cada vez más a los sectores de trabajadores independientes, con hogares cada vez más complicados en cuanto al endeudamiento. Hoy por hoy sabemos que todos los y las trabajadores experimentamos el peso de la deuda en nuestra vida cotidiana, y en este sentido concebimos a la Mutual como una herramienta que no solo pone en juego la idea de la ayuda mutua, sino que además nos permite, o por lo menos hacia eso vamos, proyectar en un horizonte mucho más amplio. Pensando un poco a la idea de no hacerlo tan largo la presentación, en ideas que fueron quedando de los encuentros anteriores, creo que lo más importante es destacar a la Mutual como una solución colectiva a lo que diariamente se nos vende como un problema individual. Así que bueno, una vez terminado este taller, vamos a convocar posteriormente a todas las personas que tengan ganas de formar parte de este proyecto, de conocernos, a encuentros que seguramente serán en breve. Así que bueno, nos vamos a estar contactando. Sin mucho más preámbulo, bienvenido Enrique, muchísimas gracias por participar de este cierre, y por estar. Hemos tenido también la oportunidad de compartir otras instancias y siempre es muy productivo el intercambio con él. Así que bueno, adelante, bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias, Julieta. Un gusto acompañarlos en esta tarde para tratar de, digamos, volver a tratar de consolidar las ideas que fortalecen la necesidad y de llevar adelante una Mutual, y la convicción de que este es un camino válido, correcto. Me parece que es necesario, en una reunión de estas características, empezar por aspectos conceptuales, breves, para no ser demasiado abstractos, pero aspectos conceptuales, porque si nos involucramos en discutir si una Mutual es el mejor camino, o una sociedad de fomento, o un club, o una asociación civil, nos involucramos en aspectos de gestión que esconden el implícito de para qué uno se junta. No es lo que estamos discutiendo el camino más eficiente, aunque después lo podríamos hacer, sino el hecho de juntarse. ¿Para qué nos juntamos? Y realmente la explicación necesaria en el momento del mundo y de la Argentina es que nos juntamos para tratar de reivindicar derechos básicos, absolutamente básicos, que el neoliberalismo y la hegemonía de
unos pocos sobre la sociedad, no solo en términos de estructura económica, sino en términos de manipulación de masas, de ideas, ha logrado ocultar y dejar postergado. Me refiero a lo siguiente, perdonen que empiece con un ejemplo de los derechos civiles que han perseguido a las mujeres en el último siglo y medio. Hace un siglo y medio en todo el mundo, y también en la Argentina, con distintos tiempos para los distintos países, las mujeres avanzaron, diría, en pasos que llevaran a hacerse visibles y a equiparar derechos civiles en la sociedad a través de metas concretas. Tal vez la primera meta generalizada fue el voto, a principios del siglo XX en Estados Unidos, un poco antes en Inglaterra, un poco después en Argentina, el voto. Luego fue la representación política, el derecho a intervenir en la conducción del sistema político. Más tarde, la discriminación positiva, es decir, el establecimiento de un cupo concreto que ya nos acerca a fines del siglo, porque en la Argentina se fijó en la última década del siglo XX. Eso aceleradamente llevó, 20 años después, a una equiparación absoluta del derecho político. Es decir, hoy por hoy es un hombre y una mujer, en términos absolutamente equivalentes. A esos derechos se les ha sumado los derechos que tienen que ver con la identidad sexual, con cuestiones de género diversas que se han ido acumulando. No son los únicos derechos civiles por los que se ha luchado y se ha conseguido cosas, pero intento corporizarlo en un ejemplo para ver hasta qué punto se llegó. Y en este momento se está en una suerte de culminación de una pelea por derechos de la mujer en la casi segura posibilidad de aprobar la ley de aborto seguro legal. Y diríamos que eso alcanza una situación límite en términos de derechos civiles. Las cuestiones de derechos civiles que se podrían discutir son, para la mujer, son sutiles, diría cualitativamente menores respecto de las que se... Y la consigna final, porque ahí voy, es el derecho sobre mi cuerpo, dice la mujer. Una consigna muy fuerte en un espacio popular que no está acostumbrado a consignas fuertes. Los neoliberales tienen una gimnasia enorme. Desde que comenzó el capitalismo nos están tirando por la cabeza las consignas. Americano, en Estados Unidos, hasta el capitalismo de rostro humano, cuando empezó la concentración a ser insoportable y ya era evidente que el sueño americano no estaba al alcance de cualquiera. La responsabilidad social empresaria, y después ya cuando la concentración es enorme, aparecen consignas dirigidas ni siquiera a los ciudadanos, ni siquiera al conjunto de la gente, consignas dirigidas a las corporaciones empresarias. Aparece la industria .4, el Green New Deal, la economía circular, como desafíos a los empresarios, porque se parte de la base que si los empresarios se integran a esas consignas y lo superan con facilidad, nosotros, los
ciudadanos de a pie, los que estamos detrás, en algún lado nos vamos a meter. Pero no tenemos opinión ya. En el sueño americano éramos los protagonistas. En el Green New Deal y en la economía circular somos los peones, los que vamos a trabajar dentro de los programas que las empresas decidan. Y se pone como zanahoria a las empresas que recorren este camino, porque si no, la competitividad mundial se verá afectada. Es decir, es un consignismo, llamémosle, en retirada, pero tiene la enorme perversidad de ser sistemáticamente dominante. Las consignas del campo popular supieron ser la justicia social, es la justicia social, pero entonces cualquiera, de derecha, de izquierda, los amigos, en el barrio, en el propio partido, dicen, pará, pero la justicia social en el año 1950 estaba definida. ¿Y ahora qué es? Y nos ponemos a definirla y a discutirla. Y entre nosotros mismos tenemos consignas que quieren ser unificadoras y no logramos definirla en términos concretos. Todo eso, en el caso de los derechos civiles de la mujer, se logró superar. La consigna quiero dominio sobre mi cuerpo, derechos sobre mi cuerpo, es nítida, clara e irrefutable. La consigna que le queda pendiente al campo popular es los económicos, porque las mujeres, cuando consigan la previsible ley, tendrán delante un reclamo, seguramente, pero que ya no será civil, sino económico, porque las mujeres pobres, con el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, aún tendrán sobre su cabeza, las mujeres pobres, el dilema de qué tanto peso tiene en su decisión sobre el aborto las restricciones económicas de su hogar. Y no hay un derecho que supere esa restricción desde el punto de vista civil. Es un derecho económico que no está ejerciendo, como no lo está ejerciendo la comunidad wichí, cuando desde hace ya décadas tiene educación bilingüe, pero una educación bilingüe que lo habilita a ser, en el mejor de los casos, los más exitosos, maestro, abogado, médico, en el sistema, fuera de la comunidad wichí. Pero el derecho a la tierra que los wichí reclamaron durante décadas y que han conseguido y que tienen una ley y que se les dio en Formosa, por ejemplo, 360.000 hectáreas en propiedad comunitaria, porque tienen la tierra y no tienen un solo recurso para explotar la tierra, con lo cual esa tierra tiene destino de ser arrendada a un tipo que sabe que no tienen un mango encima y con lo cual es apenas un recurso marginal que consigue la comunidad. Es un derecho económico, en teoría, mejor escrito que el derecho de la mujer pobre a no abortar, si quiere, mejor escrito, pero igualmente no ejercido. Ni la mujer pobre puede ejercer su derecho en plenitud económico, ni el wichí, ni ningún excluido o perdedor tiene un derecho económico que el sistema de gobierno, el sistema de administración de la sociedad defienda en plenitud. Entonces, ha llegado el momento de discutir, más allá de las viejas consignas, cuáles son las nuevas consignas que integran a la y de algún modo le permiten dar ese saldo de credibilidad, de confianza y en la subjetividad social que les permita retomar impulso. Y probablemente no haya consigna haciendo una traslación desde la consigna de la mujer, que la consigna
del derecho, en lugar de hablar del derecho sobre mi cuerpo, el derecho sobre mi vida, que es una consigna que probablemente levantada por el campo popular implicaría inmediatamente una consigna complementaria. Si reclamo el derecho pleno sobre mi vida a trabajar, que es lo único que tengo, pero a consecuencia de ejercer ese derecho, tener el capital necesario, la tierra si la necesito, la tecnología si la necesito y el acceso a los consumidores, si eso es así y lo reclamamos todos y lo conseguimos y buscamos ejercerlo, eso implica que hay una segunda parte del derecho, que es el derecho a que el de al lado no se apropie del valor que yo genere y el compromiso mío de no hacerlo recíproco, de no apropiarme del valor generado por otro. La democracia económica plena sería reivindicar el derecho sobre mi vida, lo cual lleva al derecho a que nadie extraiga valor de mi trabajo y el compromiso mío a no extraer valor del trabajo del otro. Eso es democracia económica. Eso no está instalado en ningún cuerpo legal en la Argentina. Y no se traduce en el acceso a la tierra si la necesito, en el acceso a la tecnología si la necesito, en el acceso a la financiación de un banco público federal que esté instalado en todos lados si lo necesito, el acceso a los consumidores cuando tenga un producto, un bien, un servicio que le sirva a los demás y que quiera comunicarlo. Ese es el pequeño desafío argentino para adelante, en un mundo que se ha concentrado tanto que necesita consignas duras, consignas no utópicas, duras, que no es lo mismo. Duras significa derechos reales a asumir de manera tangible e irreversible, sustentablemente. ¿Cómo se recorre ese camino? Primero, por eso quise ir desde el concepto hacia la gestión, primero con la convicción de que ese es la meta por la cual vale la pena luchar. Esa meta incluye desde el desocupado o el excluido hasta el explotado. Y explotados hay más que desocupados y más que excluidos. Explotados me refiero no solo que trabajen en relación de dependencia, porque, seamos realistas, se puede trabajar en relación de dependencia en el mundo actual. Es vender la fuerza de trabajo y a consecuencia de eso conseguir es un intercambio. Pero un intercambio desparejo, sistemáticamente desparejo, donde alguien siempre gana y otro siempre pierde, eso es ser explotado. Bueno, hay mucho más explotados que asalariados dignos. Entonces, si sumamos los explotados, los desocupados, los excluidos y los independientes que dependen de que alguno de los otros explotados, los excluidos, tengan ingresos, porque en realidad brindarles servicios a los que tienen ingresos, estamos en un panorama tan complejo como el que realmente vive la Argentina de hoy. No estoy inventando una teoría sobre Argentina Año Verde o describiendo el panorama de Groenlandia. Un país donde a consecuencia de la pandemia se tuvo que parar todo y apareció la necesidad de pagar un ingreso familiar de emergencia y inmediatamente se dijo, bueno, será 1,5 millones de personas. Apareció el representante más activo de los movimientos sociales, Emilio Pérsico, y dijo, y serán 4 millones de personas. Y fueron 10 millones de personas. Y hasta el día de hoy nadie sabe
¿Por qué fueron 10 millones de personas? ¿Qué hacían esas 10 millones de personas antes de tener que pedir el IFE? Porque la gente que tenía que administrar eso se olvidó de tener en cuenta a los jubilados, perdón, a los jubilados, a los desocupados, a los jóvenes que nunca habían trabajado y que no estaban buscando trabajo porque no creían poder encontrarlo, más toda la enorme cantidad de trabajadores independientes. Cerró de 1,5 millones, 3 millones a 10 millones. Y después, rápido de reflejo, los movimientos sociales salieron a decir, bueno, creemos el RENATEP, porque como tenemos 500.000 personas en salario social complementario, sumemos gente que hoy cobra el IFE al RENATEP, y entonces tenemos una masa de gente a la cual representar y para la cual ya pedir un apoyo oficial. Y otra vez, Emilio Pérsico dijo 5 millones de personas. Y 3 meses después que salió el RENATEP se inscribieron 1.200.000 personas. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué los demás existen y no se anotaron? ¿Por qué no creen en ese camino? ¿Por qué nadie los representa? Nadie tiene esas respuestas. Esas respuestas se están dando vuelta. En la gente más sensible encontrarán eco y tendremos algún tipo de respuestas. En los más obcecados, en los más empecinados por representar a toda persona con problema, está demostrando que no son correctas. Entonces, ¿qué más podemos hacer o qué mejor podemos hacer que tratar de juntarnos a partir de creer que necesitamos contar con derechos económicos efectivos, derechos económicos que tienen que tomar forma de manera sistemática? Antes de que termine esta reunión les voy a contar un par de cosas en que el IPP, por suerte, tiene la posibilidad de involucrarse y que va a ayudar a aclarar el tema. Ayudar solamente, porque se necesita muchísimo esfuerzo de mucha gente para esto. Y juntándose, decidir cuáles acciones de ayuda mutua llevan a aumentar la claridad con que vemos este mundo tan confuso y ir encontrando forma de mejorar la situación colectiva. Esa es la definición histórica de hace 1,5 siglos del concepto de mutual. La ayuda mutua es eso, es cómo cooperar en un medio desconocido. Fue desconocido para los inmigrantes que llegaron a Buenos Aires e inmediatamente formaron su mutual, porque era un continente y una sociedad totalmente distinta, y es desconocido en este momento porque el futuro casi... Brote usted adelante, que le ponen todos los autos rotos. Hugo, ¿podés cerrar el micrófono, por favor? Ahí está. Decía, es desconocido porque a futuro, en realidad, las características que tenga la sociedad, la cantidad de excluidos, la empleabilidad de otros, la capacidad de los trabajadores independientes de aglutinarse para tener una vida digna, la resolución de los problemas de la comunidad de una manera distinta, dependerá esencialmente de cómo se organice la comunidad y cómo se refleje eso en la interpelación al Estado, que debo decir, para cerrar esta introducción, digamos, debo decir que la capacidad de interpretación de los estados modernos de esta situación no es para nada brillante, para nada brillante. Desde Alemania hasta Estados Unidos, Inglaterra o Argentina, la reacción frente a esta confusión general del destino de millones de personas que en la Argentina en particular forman parte de la mayoría de la población económicamente activa, es
brindar subsidios a las empresas que ya existen, brindar créditos a las empresas que ya existen, festejar ampliaciones de las empresas que tengan capacidad exportadora para que nos liberen de la restricción externa, discutir cómo ajustar en términos positivos para mejorar el ingreso de los jubilados, pero no demasiado para no soliviantar al neoliberalismo que reclama sobre el cumplimiento del déficit que a esta altura cualquier economista moderno sabe que no tiene ninguna importancia. Es decir, los gobiernos hacen lo que pueden, pero no quiere decir que hacen hacer lo que deben. Tienen que irlo entendiendo. Entonces, además de darnos cuenta que la mutual es un componente social, diría, tan relevante, una unidad básica, que es lo que hubiéramos hecho si hubiéramos querido aglutinarnos políticamente hace 40 años. Era la unidad básica para tener unidad de concepción y de ahí interactuar con el Estado, que era un interlocutor confiable. Ahora el Estado no sabe muy bien lo que hay que hacer, con lo cual nosotros tenemos que definir parte de lo que hay que hacer y metamorfoseado en organizaciones como una mutual. ¿Y qué se puede hacer? Pensémoslo en términos operativos. ¿Para qué sirve una mutual? ¿Para juntarse a lamentarse? ¿A sacarle punta a lo que yo acabo de decir? ¿Agregarle un poco de pesimismo o un poco de optimismo? Bueno, eso es posible, pero es desgastante y tiene corto plazo y realmente termina siendo un fracaso. La mejor manera de ejercer la ayuda mutua es advertir que mal, todos los que formen parte de la mutual llevan su vida adelante, hoy en los términos que el sistema lo permite. Algunos porque tienen un trabajo formal, otros porque tienen un trabajo informal que más o menos funciona, otros porque lo mantiene la familia, otros porque lo ayudan los hijos. Menos, todos viven y por ahora están comiendo. El punto es cuánto de ese recurso económico puede quedar dentro de la mutual, si la organización de los miembros determina que pueda quedar dentro de la mutual. Y no estoy hablando solamente de armar una proveeduría, cosa que hemos discutido en alguna reunión anterior y que es casi obvia, digamos. ¿Cuánta gente necesita servicios que otra gente de la mutual está en condiciones de brindar? ¿Cómo saberlo? Si no tenemos un registro de qué hace cada uno, y cuando se sume gente a la mutual, si aspiran a tener en poco tiempo 200 personas, van a sumar gente que se junta en términos conceptuales, pero que nunca han hablado con él sobre en qué trabaja, o en qué quisiera trabajar, o en qué puede trabajar. ¿Cómo saberlo? Si tampoco ninguno de ustedes que tiene una necesidad de servicios de distinta naturaleza. Y si lo tuviéramos, ¿qué ganaríamos con eso? Y ganaríamos en avanzar a pensar en un endosistema que es el núcleo organizacional económico con el cual pueden fortalecer su vida y salir a vincularse con el resto del mundo. Aquí aparece la primera cosa en que nosotros podemos colaborar con fuerza. Nosotros hemos desarrollado en el IPP un portal que tuvimos la suerte de poder inscribirlo con un nombre que parece olvidado y jamás me imaginaba que la comunidad organizada iba a estar libre, pero hemos inscrito una hoja web que es lacomunidadorganizada.ar. Ese portal
es un portal que intenta vincular comunidades colectivas, mutuales, cooperativas y clubes y asociaciones civiles de cualquier punto del país en un espacio en que se pueda intercambiar necesidades. Eso implica administrar el flujo de información de una determinada manera. No es un portal que vaya a hacer comercio electrónico ni comercio interorganizaciones, sino intercambio de necesidades cualitativas. Ese portal tenía y tiene como enorme desafío pasar por la inscripción primera de mutuales, cooperativas y clubes. Hemos encontrado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos el portal de la ESAP, ESSAP, que tiene un mapa geolocalizado donde ya tienen 4.000 cooperativas y mutuales identificadas, con pequeña información, pero tienen 4.000 en todo el país, y han hecho un convenio con INAES por el cual van a sumar 11.000 de una base de datos que dispone INAES que les puede suministrar para tener en poco tiempo más 15.000 unidades. No es más que el nombre de la cooperativa o de la mutual, la dirección, teléfono o correo electrónico, pero no es nada menos que eso. Es sumamente complicado armar una base de esa dimensión. Estamos, y mañana vamos a darle forma al convenio, ya lo hemos hablado varias veces, estamos en la situación de que esa gente nos va a permitir acceder a esa información y además, por supuesto, toda cooperativa o mutual con la que nosotros estemos vinculados y que no esté en la base, vamos a suministrar la información para que esté, y nosotros nos vamos a concentrar en la interacción dinámica de todas esas unidades, como para que ustedes puedan tener en poco tiempo significa 4 meses a lo sumo, todas las cooperativas y mutuales están flojos de clubes, pero eso será una tarea de ir completando poco a poco, porque es valioso sumar los clubes, son un ámbito de comunicación social muy importante, pero las cooperativas y mutuales van a estar casi todas las cooperativas de su ámbito de influencia y del que quieran, digamos, pero en todo caso de su ámbito de influencia. No menor información. Y sobre eso podemos diseñar trabajos de articulación que hagan que ustedes usen, llamémosle, no la fuerza del adversario, porque esa es una figura estúpida que viene del judo, sino la fuerza del que tiene más experiencia, del que ya estaba antes que ustedes nacieran como mutual. Y entonces articular servicios internos y esa endogamia que yo propongo para dejar dentro del sistema buena parte de los recursos que su actividad demanda a la comunidad, con lo cual se enriquece esa comunidad, se va a poder potenciar a través de eso. Y otra tarea en la cual nos vamos a embarcar y que quisiera que ustedes conozcan, porque hace a la posibilidad de enriquecer el futuro de una mutual, es que estamos a punto de firmar un convenio, ya está muy avanzado, pasó legales y está casi a la firma con el Ministerio de Ciencia y Técnica, donde el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación le va a encargar al IPP un trabajo de unos 6 meses de duración para diseñar el modelo, el tipo, la tipología de parques de empresas sociales. No parques industriales, que hay por todos lados y que ya sabemos lo que es un parque industrial, donde la iniciativa la toma el dueño del capital. Parques de empresas sociales, que van a ser lugares donde va a haber un ámbito del CONICET que va a evaluar la performance de las empresas sociales que estén dentro, de formación y otro ámbito de investigación técnica y social,
3 ámbitos académicos. Serán universitarios, del CONICET, de organismos como el INTI o el INTA. Eso forma parte del núcleo básico del parque. Y luego, empresas sociales. ¿Qué es una empresa social? Es una empresa que necesita ser cuidada, evaluada y monitoreada de manera diferencial a un emprendimiento que está detrás del lucro. Sea por una de las siguientes razones, o porque definitivamente intenta generar trabajo para la población con dificultades. Esas dificultades pueden ir desde las dificultades físicas muy claras, como las dificultades auditivas o las dificultades visuales o las dificultades de movilidad, a las dificultades sociales más notorias, como son el primer empleo juvenil o el excluido persistente. Empresas que decidan generar una capacidad de producción alrededor de grupos que mayoritariamente tengan esa composición laboral y que quieran ser empresas, vale decir que no sean ámbitos subsidiados sine die, sino que si necesitan un apoyo deben tener un plan de evolución de su trabajo que los haga sustentables, porque están encarando una actividad que lo justifica y que tiene quien demanda sus productos. Esa es una empresa social típica. Otra empresa social típica es aquella que se ocupe de ámbitos de interés expreso, como el ambiental, por ejemplo, y donde no se puede plantear esa actividad como un negocio de apropiación privada, porque el beneficio será del conjunto de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad es la que tiene que atender a la retribución del servicio brindado y tiene que dar sustentabilidad a esa actividad. Allí estará todo lo que podamos desarrollar a escala argentina detrás de darle cuerpo de verdad, no verso discursivo internacional, a la economía circular o a la recuperación ambiental o al tratamiento de los residuos. Tiene un campo infinito ese espacio. Y tercero, algo que respetamos porque existe en el resto del mundo central, lo hemos tomado del mundo central, pero en la Argentina te diría que casi no existe, aunque el IPP podría ser un ejemplo cualitativo, pequeño, microscópico de eso. Empresas que buscan generar una actividad en el mercado comercial estándar para utilizar los beneficios con un fin social, no con un fin cooperativo, que eso es otra cosa. Una cooperativa es un lugar donde se distribuye equitativamente los beneficios empresarios, pero si hay que pelear una licitación, se pelea, y si se puede hacer sobreprecio porque nadie compitió, se busca los sobreprecios. Esto es otra cosa. Es una empresa que tiene parámetros sociales ab inicio en su definición y que tiene un compromiso de volcar sus beneficios en una función social expresa. Bueno, ese tres tipos de categorías. Población diferencial, objetivos ambientales o comunitarios, digamos, y un objetivo empresario diferencial, en conjunto caracterizan empresas sociales que no pueden simplemente juntar gente y decir, bueno, a ver, pongan unos mangos, muchachos, vamos a hacer una empresa social y vamos adelante. Necesitan un compromiso de la comunidad y en particular de quien administra la comunidad, del Estado, de considerar que eso es un hecho positivo, que eso es un hecho defendible, apoyable, para buscar la sustentabilidad, y si hay que subsidiarlo algún tiempo y apoyarlo con algún criterio de, en fin, de demanda orientada o lo que fuera, eso es justamente lo que hay que estudiar, será infinitamente más justificable que otras variantes que se han aplicado en el pasado en relación a subsidios públicos para el trabajo. ¿Por qué hacemos ese
portal La Comunidad Organizada, y por qué le hemos propuesto nosotros al Ministerio de Ciencia y Técnica, con la alegría de tener una excelente recepción para hacer este programa, que pensamos que simplemente abrir la puerta a la caja o abrir la tapa de la caja de Pandora, porque detrás de esa tapa hay un infinito potencial de trabajo, de gestación social. Y porque nos parece que son caminos para hacer visibles esta nueva situación que nos parece inexorable a futuro, que probablemente algunos de mi edad o de mi generación no veamos concretado, pero que seguro la generación siguiente lo va a ver concretado en buena medida. Y yo aspiro a que mis nietos vivan en una sociedad donde sea tan presente, tan importante como dinámica social, ese contexto de empresas sociales que mencioné, a un monopolio del acero, y que estén en puja conceptual frente a los ciudadanos sobre quién respeta más la calidad de vida y quién vale la pena más apoyar en una sociedad, para alejarnos ya dentro de las décadas que correspondan, pero no demasiadas, de ese concepto de que la voz del amo es la voz del dueño del capital, y a esa hay que someterse porque no hay otra alternativa para que nosotros podamos vivir. Queremos sacarnos el collar, no cambiar de collar. Y para eso hay que partir de definir la mutual en términos conceptuales íntegros, como intenté hacerlo al principio, y espero en un intercambio ampliar si es necesario en esta reunión, y luego buscar caminos, que van a ser muchos caminos. Una mutual tiene que encontrar la manera que lo comenté. Nosotros, como esquema de apoyo intelectual, tenemos que avanzar en definir qué es ese parque de empresas sociales y ponerlo en blanco y negro, y conseguir que, no sé si el ministro, pero el mayordomo del ministro pueda decir, de algún ministro, pueda decir que eso es bueno, y ponerlo en un diario y que se difunda y que alguien lo copie y que se multiplique. Y conseguir que ámbitos del MinSIT se involucren intelectualmente. Yo he asistido en varias reuniones en los últimos meses a ámbitos académicos en donde dicen la producción popular, la economía popular, qué interesante. ¿Qué podemos hacer por la economía popular? Esa pregunta quiere decir, hasta ahora no han hecho nada, a pesar de que lo hayan sostenido y defendido, a pesar de que haya, por ejemplo, cátedras libres de agroecología en más de 20 universidades. Tecnicaturas de economía social debe haber más de 15 dispersas por la Argentina. ¿Cuáles son los resultados concretos de un modelo agroecológico o de un modelo de economía social práctico, más allá de las reuniones, los congresos, las discusiones entre académicos? ¿Dónde está el vínculo con la transformación que necesitamos? Vamos a intentar no ser duro con los compañeros. Simplemente vamos a intentar construir esos vínculos y llevarlos a que ellos se vinculen con la realidad más de lo que se han vinculado hasta el momento. Entendámonos de un lado y de otro. Veamos cómo crecer en conjunto. Y es muy probable que vayan surgiendo ideas más fértiles, no diría minuto a minuto, generación a generación. Con eso me conformo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Un gusto. Bueno, Enrique, Guillermo Aguirre, quien habla, soy secretario de la Mutual de los Trabajadores y Trabajadoras Independientes y de la Economía Social, y bueno, agradecerte el espacio, como siempre, la dedicación, el tiempo que nos propones en cada encuentro, y agradecerle también a los presentes y a las presentes estar en este tercer encuentro. Todos los encuentros, el primero con Verónica Gago, en el cual pudimos charlar y debatir acerca de cómo atravesaba a las mujeres esta dura realidad, que para ellas siempre ha sido igual, y nos quedó mucho material como para discutir.
Luego pasamos al segundo encuentro en donde pudimos discutir el cooperativismo de plataformas con Neto Licursi, que sabemos que también están desarrollando plataformas con apoyo del Estado para poder salir a la cancha y no regalarle terreno al capitalismo de plataformas y tratar de dar la batalla desde ese lugar. Y escuchándote, sobre todo en la primera parte, en donde charlabas acerca de los derechos básicos, que también coincidimos un montón en ese sentido, y que tiene que ver con esto de politizar el sector, politizar la deuda, ponerla sobre la mesa, decir quiénes somos los trabajadores y las trabajadoras, que no solamente ahora en pandemia es que estamos sufriendo la embestida económica, sino que en la embestida económica lamentablemente nosotros la sufrimos muchas veces al año y durante todo nuestro trayecto de vida siempre tenemos que estar inventándonos, reinventándonos, viendo cómo salir adelante en un proyecto, en otro proyecto, y esto, latigándonos en la espalda, pensando porque nos hacen creer que si no triunfamos o si no conseguimos dicha estabilidad laboral es culpa nuestra, es culpa de nuestro poco esmero y demás. Entonces, en el medio de todo esto, de conseguir la democracia económica, de conquistar derechos, preguntarte por ahí cómo verías generar un camino paralelo a lo que es el mutualismo, esta politización de la deuda y pensar en una sindicalización también de nuestro sector, dado a que nuestra mutual apunta a trabajadores y a trabajadoras independientes, que estamos todos en una misma botella, pero a la hora de salir por el pico salimos atomizados como si fuésemos un desodorante, y cuando queremos mirar a nuestro alrededor nos sentimos solos y solas, porque la verdad que yo en particular soy profesor particular y me cuesta mucho encontrar a alguien que se dedica a lo mío, como el que está al lado también le encuentra mucha dificultad a encontrar un par como para poder organizarse y batallar desde lo ideológico, desde poner manos a la obra y tratar de hacer un proyecto en conjunto. Así que la pregunta básicamente rondaba en esa línea. ¿Cómo se vería una sindicalización del sector? ¿Se podría dar la discusión a partir del mutualismo, a partir de poner sobre la mesa, sobre todo en esta coyuntura en donde ya hemos tocado fondo otra vez, pero esta vez con mayor envergadura? Eso más o menos. Bueno, mira, Guillermo, yo creo que en ese tema hay que animarse a romper la inercia histórica. El sindicato, por definición primaria, obvia, digamos, es una forma de defenderse del empleador. Ese es un sindicato. Un sindicato costó construirlo porque obviamente los empleadores no querían que Pero una vez que existieron los sindicatos, las acciones han sido en esa dirección. Los que trabajaron bien. Dar con el empleador y la discusión es de condiciones de trabajo y básicamente de distribución de la plusvalía que se genera en esa actividad colectiva, cómo se distribuye, cuánto se queda el empleador y cuánto se quedan los trabajadores. Ese sistema, ese concepto, la CETEP, como bien sabés, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, lo levantó ya casi 2 años antes que terminara Cristina Kirchner su gestión, e intentó ser reconocido como sindicato y bueno, el Ministerio de Trabajo no lo hizo y una semana antes de dejar el cargo, Carlos Tomada lo reconoció como una cosa extraña, una unión, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, pero no como sindicato, porque sostenía en términos ortodoxos que no había empleador y que por lo tanto no había sindicato. A mí me parece que, claro, en términos burocráticos, Tomada tenía razón. En términos conceptuales,
se había quedado en el 45. Porque que tuviera razón en el hecho de que un trabajador independiente no tiene patrón, no impide a nadie en función de gobierno admitir que un trabajador independiente cumple una función social. Es decir, no existe ni siquiera por propia voluntad. Son muy pocos los trabajadores independientes que lo son porque simplemente definen tener esa característica. Cumplen una función social que fue generando la propia sociedad, desde la mujer que cuida a un enfermo hasta un profesor independiente o un plomero, o tantos y tantos, pueden trabajar en forma agrupada, pero la gran mayoría, la sociedad misma determina que el volumen de trabajo que pueden generar para ellos no permite que se agrupen por el volumen de trabajo, porque no pueden asumir costos fijos colectivos. En consecuencia, si eso es así, si eso es una creación social y el Estado administra la sociedad, el Estado algo debiera hacer desde el punto de vista de la protección social del trabajador independiente. Apareció el monotributo. Debo señalar, no sé si lo dije ya en alguna reunión que tuvimos nosotros, la ley de monotributo original fue de mi propia redacción. Yo era diputado nacional cuando se presentó el proyecto de monotributo que después se aprobó. Lo que sucede es que cuando se aprobó, yo ya había dejado el cargo, era secretario de Pequeña y Mediana Empresa, y en la comisión se modificó absolutamente el sentido del monotributo, se lo convirtió en un trabajo basura, digamos. Es decir, no es que sea exactamente basura, pero en definitiva el monotributista tiene obligación de pagar todo el año, y ni siquiera ese era la idea original. La idea era que para poder brindar facturas a un empleador en un trabajo ocasional, el monotributista pagaba una alícuota de cada factura que emitiera, y si no emitía factura no pagaba nada. Ese era el concepto original. Entonces después apareció el invento de que tenía que tener protección jubilatoria y protección de obra social, y en consecuencia tenía que tener un aporte regular, y todo el que tiene un monotributo sabe perfectamente que es tan precaria la prestación de obra social y de jubilación que hasta tiene sentido cuestionarse qué está haciendo uno como monotributista. De manera que fue una solución absolutamente parcial para sacarse el problema de encima, pero me parece que la solución no está en el sindicato, sino en la modificación del monotributo. Yo creo que la modificación del monotributo puede defenderse y cuestionarse, y argumentarse sólidamente en muchos planos, de manera tal que quien trabaje en forma independiente tenga derecho a un aporte que decida él a su retiro, no como el de las AFJP, sino aporte al Estado, pero cuya magnitud decida él, y una cobertura de salud que sea más cuidadosa, más rigurosa, más generalizada que actual. Además de una cobertura por desempleo que tenga características similares a las que debiera tener el empleo de los empleados regulares, que en realidad en algunas pocas ocasiones ha sido razonable y después se la desatiende y se pierde entidad. Pero para no alargarme demasiado, mi criterio, Guille, es que hay que pelear por cosas que tengan un reflejo real con lo que sucede en la sociedad. El sindicato no tiene visibilidad. Lo que sí tiene es el monotributo
con condiciones muchísimo más protectoras y con una entidad que lo equipare a lo que sucede con los jubilados en otro plano o a lo que sucede con quien tiene una obra social en otro plano, digamos. Pero desde el punto de vista de la pelea por esos derechos, la única forma de aglutinarse para pelear por esos derechos es la política o la mutual. Son los dos espacios. Me parece que el sindicato no le agrega calidad a la discusión que se puede generar desde una mutual. Perfecto. Esa es mi mirada, puede discrepar. Sí, sin duda. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, voy a quedar moderando el encuentro, así que aquellos y aquellas que tengan alguna pregunta y quieran intervenir, el micrófono lo pueden abrir y preguntar a Enrique sus inquietudes. Y después, por favor, después de que hable el primero o la primera, si pueden ir anotándose en el chat, así mantenemos un orden muchísimo mejor. Bueno, sí, me anoto para intervenir. Bueno, adelante. Bueno, un gusto, Enrique. Un gusto y también haber contagiado el optimismo renovado y obcecado, y con proyectos también renovados para lo que viene, que realmente es un escenario de crisis donde creo que el otro día intercambiábamos las noticias cotidianas, diarias que leemos, no son alentadoras, pero bueno, acá estamos encontrándonos y buscándole la vuelta, que me parece que es lo que tenemos que hacer. Y estamos en una etapa ahí de formalización ya de la mutual, de este instrumento. Yo comparto ahí con las miradas que acaba de decir que justamente las características de los trabajadores independientes y los monotributistas presentan muchas dificultades para que puedan sindicalizarse y por ende la mutual es el instrumento, me parece, el mejor instrumento con el que pueden contar para pelear por derechos y unirse. Y creo que ahí se mencionaba antes, tuvimos un primer encuentro en donde abordamos el problema de la deuda y que es un problema acuciante en el sector de trabajadores independientes y monotributistas. Yo había comentado en algún momento que en mayo la deuda, el promedio en base a la encuesta que habíamos hecho, era entre 50 y 30 mil pesos. Hoy esa deuda, el peso de esa deuda debe ser muchísimo mayor. Entonces, ese es el primer problema que me parece que hay que ver cómo se resuelve a partir de la organización colectiva. Pero después, me parece que lo que se viene ahora de acá para el año que viene es justamente pelear por los derechos económicos. Y si nosotros lográramos acá, en un plazo no muy largo, organizarnos en torno a tener una masa crítica bastante numerosa, me parece que podríamos estar en condiciones de pelear por los derechos económicos. Pero primero me parece que hay un problema a resolver, que es justamente el problema de la deuda. Y después, sí, los derechos económicos, el trabajo, los ingresos. Y en ese sentido, la pregunta concreta, quería ver cómo está viendo la actual gestión del INAES en relación al acompañamiento que puede tener una mutual de trabajadores independientes, que es como una de las primeras en el país que hay como para abordar las problemáticas que tiene el sector. Bueno, ustedes saben que el INAES ha tenido una desgracia doble hace muy poco, porque el fallecimiento de Mario Cafiero no solo es la pérdida de un compañero de inmenso valor, sino es la ausencia de un hombre que estaba dándole respiración boca a boca a un organismo que se lo había condenado a ser mero controlador de inscripciones y de balances de cooperativas y mutuales. El INAES, en el presupuesto 2020 que había preparado el macrismo, tenía asignación de presupuesto cero por parte del sector público.
porque el INAE se financia 50% por el aporte de las cooperativas, actividad, y 50% por aporte del sector público. En el 2020, el macrismo había dispuesto no poner un mango, lo cual significa que recién va a tener algún presupuesto de mínima decencia en el 2021, cuando ya Mario no está, cuando hay una conducción que es absolutamente transitoria, es más, no fue convalidada por decreto, porque decidió el directorio del INAES asignarle la responsabilidad de presidir el INAES a uno de los directores por acuerdo verbal con el jefe de gabinete, y por lo tanto, como indicó, todos los días aparece un rumor distinto de quién van a designar al INAE como presidente. Obviamente hasta ahora todo falso, pero nadie puede trabajar en esas condiciones. En consecuencia, me parece que el problema es complejo, pero tratándose de un tema tan duro, tan delicado como el tema de la deuda que mencionó Guillermo, me parece que es uno de los temas que claramente no se va a resolver si los afectados no explicitan con detalle de cuál es el problema y de cuál es la magnitud. Son ese tipo de problemas sociales y económicos, en este caso es las dos cosas, que los ejecutivos y legislativos normalmente ignoran, porque ninguno de los participantes del ejecutivo, legislativo, municipal, provincial o nacional sufre el problema. En consecuencia, es como aquellos que hablan de la pobreza sin haber tocado a un pobre toda la vida. Estoy diciendo, es simplemente una descripción de la realidad que pone sobre ustedes la necesidad de hacer una mínima caracterización con la precisión que puedan de cuál es el problema para tratar de llevarlo a la visibilización pública. A mí me gustaría colaborar para que eso se instale en el INAES, que el INAES se conozca en el Ministerio de Producción, de Desarrollo Productivo, al cual pertenece el INAES, que también se conozca en el VICE, que se conozca en el ANSES, en la ANSES, y que se conozca donde fuera. Estoy dispuesto a tratar de llevar eso a conocimiento de uno de los ámbitos que tiene alguna llave de algún cofre para resolver el problema. Pero no quisiera caer en algún aspecto declamatorio habitual de la política de exponer el problema sin conocerlo y después errarle por órdenes de magnitud a la cuestión. Me gustaría saber si estamos en condiciones de tener alguna información cuantitativa sobre la cuestión. Bien, Mario. Compañeros, compañeras, ¿alguien para intervenir? Yo, si no hay nadie anotado, puedo... No, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo Tomás, estás? mi nombre también, integrante de la Mutual. Y bueno, en este año, la verdad que ya conocés la historia, pero bueno, hemos avanzado muchos de los compañeros acá de Santa Fe en el mundo de la economía social, del cual desconocíamos mucho cómo se manejaba, y entonces hemos tratado de formarnos ahora en este plazo, y dentro de las consignas que salían desde INAES, por ahí se lo he escuchado decir al mismo Mario Cafiero, esta cuestión de la economía social y el cooperativismo como un tercer motor económico dentro de la economía, desde el sector privado y del sector público, dándole esa dimensión yo lo entendí así,
en este marco justamente de crisis y de larga crisis que viene ya de larga, una herramienta concreta para un montón de compatriotas que no tienen un ingreso, no tienen garantizado un ingreso y en este sentido la economía social viene a tomar ese papel. Y bueno, entonces en ese marco, justamente toda esta introducción, digo, más allá del papel que puede tener la mutual dentro de nuestros asociados, que son los trabajadores independientes y los servicios que se les puede ofrecer, en el marco de la ciudad de Santa Fe, por lo menos digo, para empezar con lo que tenemos cerca, entiendo, quiero saber tu mirada, pero entiendo que es una gran herramienta para ayudar a cooperativas y en el proceso de la economía social. Quiero saber cuáles son las alternativas que tenemos de la mutual para acompañar el proceso de los otros agentes que pertenecen al ámbito de la economía social. Era esa mi pregunta. Sí, categóricamente. El INAES ha promovido mesas de asociatividad. Creo que en Santa Fe se constituyó. Son mesas cuyo valor práctico está justamente por verse en el terreno a partir de ahora, porque se han constituido más de 100 mesas. Ahora aparece la necesidad de formular proyectos y de ver si no aparecen cuestiones de hegemonía política, en fin, de controversias entre los grupos humanos que alejen del objetivo. Ese es un camino, participar de las mesas de asociatividad. Creo que es inexorable participar y advertir cuál es el clima y cuál es la posibilidad de obtener resultados allí. Y otro espacio es simplemente, como dije antes, hacer un relevamiento de cooperativas. Hay cooperativas en Santa Fe, no solo agrarias, hay muchas cooperativas de todo tipo y hay varias mutuales con las cuales creo que es absolutamente inexorable que ustedes se vinculen y conozcan su experiencia, que sobre todo en las exitosas, si ustedes logran entender la lógica que los llevó a los exitosos a la situación actual, venturoso que encuentren una analogía del camino que recorrió alguna mutual que le ha ido bien, con la que pueden recorrer ustedes en el futuro y seguir un camino paralelo. Yo creo que tienen que aprender de la experiencia de los demás inexorablemente. Buenísimo, gracias. Perfecto. Compañeros, compañeras, ¿alguien que quiera intervenir? ¿No? Si no, largo una pregunta. Sigo. Ustedes están leyendo igual que yo que Santiago acaba de suministrar algunos números. Sí. Entre cooperativas y mutuales, casi 300 organizaciones en Santa Fe. Bueno, ahí después hay que meter la mano, separar la paja del trigo, ver cuáles son las que tienen entidad, pero entre 300 seguro que se puede encontrar un material importante. Bien. Yo por ahí, Enrique, quería intervenir en esto, viendo ahí por ahí con el diario del lunes lo que fue el IFE, para cuántas personas estuvo pensado y para cuántas en realidad se han logrado anotar. Hubo 3 IFEs en 8 meses van a ser de pandemia, lo que significó para nosotros que los hemos recibido alrededor de 5.000 pesos mensuales, que es completamente irrisorio. Exactamente, claro. Para comer un mes, así que es algo muy, muy, muy bajo. Y en esto de los números del lunes, el 75% de nuestro sector no pudo aguantar la energía y perdió rotundamente sus ingresos. Algunos
caímos a cero de la noche a la mañana. Y dentro de ese universo de personas, el 50% pidió prestado un banco. Eso significa que tenía algún tipo de sustento como para presentar papeles y mal que mal, no digo que no haya dejado de endeudarse, pero pudo ir a pedir a un banco, a un organismo. Pero un 35% lo pidió un prestamista. O sea que eso significa que hay un amplio sector que solamente puede acceder a un mercado que es completamente ilegal, que es completamente usurero y que sabemos que también ejerce la violencia cuando uno no tiene la posibilidad de pagar, ¿no? Así que, viendo eso, las dos cosas, la plata que se ha destinado para los trabajadores y trabajadoras y viendo la falencia que es este mercado paralelo, que nos complica la vida también, pero bueno, no hay otra manera de recurrir, ya nos hemos endeudado con nuestros familiares, ya nos hemos endeudado con amigos, hemos vendido, no sé, en casos particulares el auto, lo que fuere. Preguntarte qué posibilidades habría como para una mutual joven como la nuestra, que hay ciertos parámetros legales que hoy por hoy no cumplimos en cuanto a tener un cierre de un año de nuestro balance para poder acceder a líneas crediticias a partir del Estado para paliar la situación de nuestro sector. ¿Podría llegar eso a cambiar? ¿Podría el Estado llegar a decir, bueno, avancemos sobre aquellas mutuales, sobre todo las que están ocupándose de estos sectores, para que sean nuestro brazo operativo y puedan llegar al sector con mayor rapidez, viendo que lo necesitan con urgencia? ¿Podría darse esa situación en donde nosotros acumulemos una cierta cantidad de asociados en un tiempo y poder paliar esa situación? O sea, déjame que te pregunte a mi vez, ¿quién planteó esto públicamente en Santa Fe? ¿Desde el ámbito de las mutuales se ha planteado? ¿Alguna organización social? Esto que me acaba de relatar del 50% de un banco, el 35% de los usureros, ¿quién lo plantea? ¿Quién lo discute? ¿Qué partido lo defiende? Claro, aún eso no está en la discusión. Esa es la discusión que nosotros debemos llevar hacia la mesa y hacia la sociedad. Pero no hay gente del Frente de Todos que lo esté diciendo. ¿Nadie? No, yo lo he leído de estadísticas de esta semana, que han salido hoy, básicamente, y es esa los datos que duelen, ¿no? Porque esto no tiene otra solución más que algún esquema de blanqueo con integración al trabajo. Es una cosa bien compleja, pero hay que pensar en resolverlo por acción directa, no por derrame. Esto no se resuelve porque vos tengas 4 veces más trabajo del que tenías por alguna razón y empieces a pagar la deuda con el usurero, si es que contrajiste una deuda con un usurero. No se resuelve así, se resuelve con algún esquema de blanqueo duro, de decisión muy administrada y muy pautada, que la verdad necesitaría pensar con detalle, pero la solución seguramente se puede encontrar en tanto se busque en esa dirección. Yo creo que el derrame inducido aquí categóricamente no funciona. Así que me gustaría, en fin, me gustaría dejar abierta la pregunta. Me gustaría que a la brevedad me puedas decir si hay algún punto de apoyo en algún ámbito en la provincia de Santa Fe para esta cuestión. Bien. Yo estoy en condiciones de hablar con alguna gente, pero lamentablemente no de Santa Fe, sino de Rosario. Pero me gustaría saberlo, por favor. ¿Ah? Bien, queda la tarea. Bueno. ¿Algún compañero, alguien que quiera intervenir? Santiago, por ahí, ¿alguna intervención? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos y a todas? Los saludo. Bueno, yo en breve, para contarles simple, a mí me invitó Guillermo. Yo trabajé en estudiar el tercer sector, como lo mencioné ahí, la economía social y solidaria, básicamente, en una tesis de posgrado, de maestría que llevo adelante.
un poco los datos que yo le pasé son del 2014, son registros del INAES de un mapeo que se hizo de la ciudad de Santa Fe por el ingeniero Tealdo, que da cátedra en la Universidad Nacional del Litoral también. A ver, ¿por dónde empiezo? El financiamiento y los microcréditos es el tema que está hoy en cartera de mucho, un poco levantándole el guante a Guillermo, que es lo que decía recién Guille, lo que vos decís es un poco eso. A ver, el microcrédito, hay que buscar organizaciones intermedias. La Municipalidad de Santa Fe en particular tiene un programa de créditos disfrazados de microcréditos, pero no lo son. Impulsó un programa de banco solidario, el cual no funcionó. Entonces, eso conspira contra el hecho de que parece que un poco el sector público local necesita refrescarse, por así decirlo, un término amable, refrescarse y volver a retomar la senda de impulsar los pequeños y medianos emprendimientos y las mutualidades, no la mutual de la financiera o la financiera del club a través de la mutual, ojo. Por eso ese gran número que pongo en esos otros emprendimientos, que son un montón de emprendimientos que necesitan avanzar ahí en este desarrollo, justamente necesitan ese tipo de mutuales como la que ustedes están planteando, o de hecho plantearon y crearon y formaron. Es decir, buscar algo en común, el espíritu del mutualismo. Nosotros tenemos, Enrique, bueno, todos lo saben, la zona por excelencia de mutual, la mutual de nuestros abuelos, ¿sí? Así que el departamento de Las Colonias se llama Las Colonias porque también creó también a muchas mutuales. Entonces, un poco la necesidad con la que cuentan muchas personas que están en ese tercer sector y que no reciben respuestas por ahora del Estado local y algunas tibias respuestas del Estado provincial. Y bueno, yo por ejemplo he participado de los encuentros de FONCAP, Enrique seguramente lo debe conocer. Durante todos los domingos han hecho experiencias a lo largo de toda la República Argentina por esta vía, que es la única que podíamos explotar, y las realidades son todas muy similares a la que ustedes hoy tienen. Así que por eso no me es ajeno un poco el panorama. Yo creo que el trabajo que hay en particular en el ámbito local, acá en la ciudad de Santa Fe, es mucho, falta mucho por recorrer. Hay que recorrer mucho, hay que insistir, hay que aportar ideas. Yo, por ejemplo, sostengo que el programa, la propuesta de Banco Solidario, así como funcionó en la localidad de Moreno, así como funcionó en la localidad de Tandil, así como funcionó en la localidad de Rafaela, Ruth Muñoz y José Luis Corallo han lanzado mucho material respecto a eso, y creo que me parece que es importante tomar aquellas cosas que se hicieron bien en aquellos lugares y poder ver cómo las podemos adecuar a nuestra realidad para tratar de empezar a avanzar y desarrollar. Yo creo que soy un convencido de que por eso elegí como estudiar la tesis la economía social, la economía, en particular la economía social y solidaria, porque también eso hay que resaltarlo un poco más. Pero creo que es importante, y creo que la salida de esta crisis que estamos atravesando en todo el mundo la vamos a poder llevar mejor, o sea, más la salida con este tercer sector, con la economía social. Perdón, Santiago, pero... Sí, Enrique. Debiera quedar claro para los compañeros que están en la reunión que el Banco Solidario es una excelente idea para construir, para mirar hacia adelante, pero no ayuda a salir del patrimonio negativo si no hay proyecto. Es decir, si hay una deuda acumulada y en realidad ese es el problema central y todavía no apareció el trabajo,
La única forma de sacarse de encima la deuda es como se hace en otros casos y con otros niveles empresarios, con la moratoria. Y esa moratoria alguien la tiene que pagar, y alguien tiene del otro lado que bancarse que tener una pérdida, y los bancos la podrían llegar a tener, o en todo caso encontrar un subsidio, y los usureros no sé cómo. Por eso tiene perfiles inéditos esto, que lo complica más, digamos. El Banco Solidario está bien para comprar una máquina, pero no para sacar a la gente del usurero, ¿no? Es limitado, digamos. En fin, hay que seguirlo reflexionando, porque si no, vamos a dar vuelta en círculo en una reunión así. Pero es importante. Me parece que debiera quedar en la agenda como anotado. Daniel Arroyo lo repite permanentemente, pero en realidad está hablando como descriptor del problema, no como quien está resolviéndolo. No, yo no veo que haya habido una sola medida que lo resuelva, ¿no? Bueno, Perfecto, sí, lo comparto, Enrique, comparto. Sí, ¿no? De hecho, bueno, también estuve en el Congreso de Flaxo hace unas semanas atrás, y bueno, es como usted lo dice, Enrique. Daniel Arroyo describió el problema. Perfecto. Así que por eso un poco estaban viendo este tema. Pero bueno, es una construcción constante. Creo que hay que empezar a construir, y creo que me parece, por lo que escuché hoy, que tienen muchas ganas de construir. La verdad que encontrar más de 20 personas reunidas para tratar de construir algo realmente es un logro muy importante. Los felicito a todos, y bueno, a Guillermo y Enrique, me gustó mucho lo que dijo. Gracias. Muchas gracias, Santiago. También comparto, sí, que estemos reunidos discutiendo el mutualismo, discutiendo la importancia, y sobre todo con los fines que trae esta mutual abajo del brazo. Nos parece interesantísimo también invitarlas a que nos podamos encontrar. Nosotros estamos pensando para la semana que viene un encuentro, así que nos estaremos comunicando para que podamos charlar, debatir, discutir acerca de no solamente este encuentro, que la presencia de Enrique siempre es muy enriquecedora, sino acerca de los 3 encuentros que han dejado mucho para la discusión y mucho para trabajar. Así que nuevamente, Enrique, agradecerte tu tiempo, agradecerte las palabras, y bueno, esto, las líneas de trabajo que se tejen todo el tiempo. Y bueno, seguiremos en contacto, porque seguiremos acá construyendo, tratando de transitar este camino hermoso que es el mutualismo y el cooperativismo. Así que, compañeros, compañeras, muchísimas gracias por tomarse la tarde para debatir hermosamente. Un abrazo. Hola, más. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós, adiós.